El vídeo de hoy es un vídeo sobre biología. Concretamente es un vídeo que estoy segura que va a desafiar todo lo que hasta ahora crees saber sobre virus y bacterias. Y creo que es muy importante sacar el vídeo en este momento en el que tanto se está hablando de virus y bacterias desde un punto de vista realmente muy estrecho. Hoy voy a comentaros un artículo publicado por Máximo Sandin, desde aquí un saludo cariñoso, que se titula originariamente La guerra contra bacterias y virus, una lucha autodestructiva. Es un artículo realmente fascinante. Si tenéis la oportunidad de leerlo entero, os lo recomiendo tremendamente. Yo os voy a comentar gran parte del artículo. Me he saltado una pequeña parte que me parece que pues lo iba a hacer más denso, y mi propósito es daros una información que sea altamente científica y altamente también digerible. Es importante matizar que lo que estoy haciendo es interpretar las palabras de otra persona y aplicarle todo lo que yo he aprendido en mi manera de entender lo que este artículo está diciendo. Para poder comprender realmente lo que os quiero contar, necesitamos, como siempre, dar esos pasitos atrás que me permitan comprender dónde estoy y por qué estoy donde estoy. Por qué la ciencia biológica, las ciencias biológicas, el estudio de la vida, están enfocadas de la manera que lo están. Los que me conocéis ya sabéis que en muchos vídeos he compartido esa idea de cómo la ciencia, especialmente la física, va generando una visión, va generando una manera de comprender la vida, una manera de comprender la realidad. La ciencia lo que hace es proponer modelos, pero esos modelos nos hacen percibir la realidad de una determinada manera, nos hacen crear un paradigma. Y hoy en día, también sabéis, porque lo he comentado muchas veces, pues desgraciadamente la ciencia está llena de dogmas también, está llena de creencias. La ciencia no tiene nada que ver con las creencias, absolutamente nada. La ciencia postula modelos, postula teorías que luego decimos las validamos o no las validamos. Validamos esa hipótesis o la refutamos en función de los resultados que vamos obteniendo, pero en ningún caso genera dogmas. Desgraciadamente, como decía, hoy en día estamos viendo cómo si desafías según qué teorías, si dices algo que no está alineado con el pensamiento mayoritario de la ciencia, pues corres el riesgo de ser considerado hereje, incluso de ser decapitado profesionalmente. Y no estoy exagerando en absoluto. Ya os iré contando en otros vídeos más cosas realmente interesantes. Lo que he comentado muchas veces en la charla, nuestra cosmovisión actual, ¿cuál es? Nuestra cosmovisión actual es heredera de una manera de entender el mundo que viene regido por lo que yo llamo un paradigma que es mecanicista y darwiniano. Hay tres ideas que son determinantes. La primera idea es la de divide y vencerás. Es decir, si tú quieres conocer la realidad, la vas dividiendo en partes cada vez más chiquititas y al final podrás comprender. Pues eso, que si quieres saber cómo sabe un pastel de zanahoria, pues come un poco de harina, come un poco de zanahoria, come un poco de huevo, un poco de azúcar, mete la mano en el horno y ya está. Ya sabes cómo sabe un pastel de zanahoria. Ah, ¿que no? Pues es que en el resto tampoco. No por mucho que nos dediquemos a centrifugar cultivos de bacterias y a separar las proteínas por su peso molecular, no por eso estamos más cerca de comprender lo que es la vida. En absoluto, porque la vida es un todo y no se va a comprender a base de dividir en partes. Bien, el primer punto es divide y vencerás. El segundo punto es, en la evolución, el que sobrevive es el más apto. El más apto significa, en este contexto, el más fuerte. Por tanto, esto se trata de una lucha. Somos como robots biológicos que estamos luchando para ver quién es el más fuerte, porque ese es el que va a sobrevivir. Y además, tercer punto, hay un concepto básico que es que los recursos son escasos. Si son escasos significa que no hay para todos. O hay para ti
o hay para mí, pero no va a haber para los dos. O es para tu familia o es para la mía, pero no para todo. Entonces, ¿qué significa eso? Hombre, eso genera de forma automática un sentimiento de competencia, y según este paradigma, la competencia es algo natural, es algo innato, es algo intrínseco y además es bueno, según este paradigma. Entonces tenemos esas tres ideas principales. La primera, podemos conocer la realidad si la dividimos en partes suficientemente pequeñas. Lo segundo es, la evolución al menos es una batalla, y además hay escasez. O sea, que tengo que luchar contra ti, porque o tú o yo no vamos a tener suficiente. Obviamente, bajo este paradigma, que os puede parecer caricaturesco, pero es real tal cual, podéis encontrar muchos otros vídeos que hablan de esto también. Obviamente, bajo este punto de vista, entendemos que la vida, que la naturaleza, que la sociedad son un campo de batalla. Y además, no solo es que tengas la percepción mental, es que las informaciones que nos van llegando son también de que la naturaleza es devastadora. Si es que no paran de ocurrir desastres naturales. Cuando no es una inundación, es un incendio. Y cuando no, es una epidemia. Es que hay tantos enemigos ahí fuera que vivir es realmente, vamos, es casi como una lotería. Es sobrevivir y es una lucha. La lucha por la supervivencia. ¿No os ha pasado nunca que llames a alguien o que te pongas en contacto con alguien y le preguntas ¿cómo estás? Y te conteste, pues aquí en la lucha. O que leas un titular de un diario que te dice perdió la batalla contra tal enfermedad, porque consideramos que la vida y las enfermedades son batallas que ganamos o que perdemos. Hay otro punto muy importante en esta cosmovisión, y es que prácticamente todo es mercantilizable y mercantilizado, incluida tu propia salud, la cual es un gran objeto de negocio. Y muchas veces este objeto de negocio va en contra de nuestra propia salud. Voy a poner un ejemplo sencillo, archiconocido y irrefutable, que es el hecho de dar antibióticos o tomar antibióticos al primer síntoma, dar antibióticos a los animales para que engorden, tanto al ganado como a los peces. Es decir, un uso totalmente indiscriminado y a menudo podríamos llamarle distorsionado, si no perverso, de un medicamento como es el antibiótico. ¿Cuál es el resultado de eso? El resultado es que las bacterias se han vuelto resistentes y esas medicinas que están diseñadas para matarlas ya no las matan. Obviamente eso va en perjuicio de tu salud. Obviamente en este paradigma en el que la vida es una lucha, ellas, las bacterias, son las malas, son el enemigo a batir. Son ese enemigo invisible contra el que tenemos que luchar todo el tiempo. ¿Y por qué pensamos que las bacterias son el enemigo a batir? Bueno, pues si miramos cómo se descubrieron las bacterias o en qué contexto, tiene cierto sentido. Porque las bacterias se descubrieron en su versión patógena, es decir, las bacterias y los virus no existían en nuestra cosmovisión hasta que algunos científicos empezaron a observar que había microorganismos simultáneamente en ciertos procesos que consideramos enfermedades. Y en ciencia, una de las cosas que nos ocurre muy a menudo es que confundimos las observaciones con las causas, es decir, confundimos que haya dos hechos simultáneos con que uno sea la causa de otra. Además de este paradigma en el que todo es una lucha, y además, y esto ya es cosecha mía, lo cómodo que es echar los balones fuera, echarle la culpa a lo de fuera, pues lo teníamos servido. Tenemos unos microorganismos que los vemos en el lugar del delito y que podemos asociarlos como tú eres el culpable, tú eres el malo, porque tú eres un enemigo al cual yo tengo que batir, porque la vida es una batalla. Y aquí o tú o yo, no hay más. Entonces de ahí se pasó a la idea de que todos los microbios son malos, porque estamos en una sociedad que vive todo el tiempo en la lucha. Y así nos va. Y hoy quiero contarte cosas que van a desafiar todo lo que crees saber sobre las bacterias y los virus. Quiero contarte ciencia publicada, ciencia escrita, si bien yo la llamo ciencia minoritaria. ¿Por qué?
porque todavía no forma parte del conocimiento global. Pero vamos a comprender por qué casi todo lo que sabemos sobre bacterias y virus es falso. Primero, las bacterias existen desde que existe la vida. Mejor dicho, las bacterias han sido fundamentales para que la vida apareciera en la Tierra. Son las que han creado el aire que respiramos. Son las que han permitido que el nitrógeno se fije en el suelo para que crezcan las plantas. Es más, te voy a dar un dato que no sé si lo sabes. Todos los seres vivos están formados por la fusión de diferentes tipos de bacterias. ¿Qué? ¿Que todos los seres vivos qué? Sí. Todos los seres vivos están formados por la fusión de diferentes tipos de bacterias. Ya lo sé, esto no es nada fácil de tragar, no es nada fácil de digerir, así que os voy a seguir dando datos. Una de las cosas que a mí más me chocó cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, poneros en situación, yo soy ingeniera, hago una tesis doctoral en biomedicina, en el laboratorio de nanobioingeniería, junto con un microbiólogo. O sea que imaginaros lo que me tocó estudiar, muchísimo. Uno de los libros de microbiología con los que empecé a estudiar, allá en el párrafo de la introducción del prólogo, dice que en el cuerpo humano hay 10 veces más bacterias que células. Eso significa que solo el 10% de tus células son humanas. Y el 90% de esto a lo que tú llamas yo son bacterias. Bueno, eso a mí me resultó tremendamente impactante, porque era en número. Volvamos a las bacterias porque luego os voy a decir cosas todavía mucho más impactantes que tengamos muchas bacterias viviendo dentro de nuestra estructura, dentro de nuestras membranas mucosas. Volvamos a las funciones de las bacterias. Las bacterias no contaminan el agua, las bacterias purifican el agua y las bacterias nos ayudan a degradar las sustancias tóxicas, reciclan productos de desecho, reponen el dióxido de carbono en la atmósfera, hacen que las plantas tengan disponible el nitrógeno en el suelo, el nitrógeno de la atmósfera. Y sin ellas nuestro planeta sería poco menos que un gran desierto con algunos líquenes y poca cosa más. Así que imagínate cuántas cosas maravillosas e importantísimas hacen las bacterias para la vida. Y alguno debe estar preguntándose, bueno, ¿y qué pasa con las bacterias malas? ¿Qué pasa con las bacterias patógenas? Sí, claro que existen, pero la parte patógena de las bacterias es muy pequeñita en comparación a todo lo que son las poblaciones de bacterias. Sí, es pequeña, pero existe. Pues sí, existe sí y solo sí el funcionamiento natural se altera porque hay una agresión al terreno, al ambiente. Cuando el ambiente, el lugar donde viven esos microorganismos, se vuelve hostil, se degenera, cambia, se destruye, se deteriora, como lo quieras llamar, entonces ellas cambian su comportamiento, empiezan probablemente a reproducirse de forma mucho más rápida. ¿Para qué? Para hacer frente a esa agresión y devolverle la salud a ese terreno. Voy a repetir esta idea porque es muy, muy importante. La vertiente patógena de las bacterias ocurre cuando hay una agresión al medio donde viven, ya sea porque se intoxica, ya sea porque se estanca, ya sea por lo que sea. Cuando el medio se vuelve hostil es cuando las bacterias cambian su comportamiento, siempre para ayudar a sostener la vida, siempre para ayudar a recuperar el equilibrio perdido. Vamos a recapitular. Las bacterias forman el 90% de las células que tenemos, son fundamentales para la vida, y la minoritaria vertiente patógena, es decir, la causante de las enfermedades, ocurre si y solo si hay un desequilibrio en el entorno, en el ambiente, en el terreno. Y entonces reaccionan para ayudarte a recuperar la normalidad. ¿Y los virus? Bueno, los virus son una cadena de información. Es una cadena de ADN o de ARN, es decir, de código genético envuelto en una burbujita, en una capsulita, normalmente proteica. Un virus
como solo es una cadena de información, normalmente se considera no vivo, está entre el límite entre la vida y la no vida porque no puede hacer nada por sí mismo. Un virus por sí mismo es inerte. Un virus no puede hacer nada a no ser que vaya dentro de un huésped, a no ser que entre dentro de otro organismo. Y ahí, como en forma parásita, se aprovecha del mecanismo que tiene este otro organismo y empieza a copiar esa información que tiene, porque básicamente es eso. Por eso yo muchas veces a los virus los llamo los telegramas. Los telegramas en el sentido de que es un trocito de información. Entra en un huésped, entra en otra célula y empieza a cambiar la información de esa célula. Cambia parte de la información. ¿Por qué? Porque empieza a dividirse y empieza a meterse dentro del sistema. Los virus se descubrieron más tarde que las bacterias, básicamente porque son más pequeñitos. Y por supuesto, en el momento en el que se descubrieron, pasan a formar parte de la gran lista del enemigo a batir. Enemigos a eliminar: bacterias, virus. Y es verdad, yo no lo voy a negar, que la reacción de algunos seres vivos ante determinados virus puede ser realmente difícil, puede ser realmente terrible, puede generar eso que llamamos enfermedades en forma muy grave. La pregunta es, ¿puede ser que esto ocurra de forma paralela a lo que he comentado de las bacterias cuando se vuelven patógenas? Antes de entrar ahí, vamos a recordar todas las virtudes de los virus. Vamos a ver algunos datos. De los virus hay muchísimos. Se dice que hay entre 5 a 25 veces más virus que bacterias, lo cual ya es un número bastante impronunciable. Sabemos que los virus, es decir, esos trocitos de información, aparecieron en la Tierra a la vez que las bacterias. Y este es un dato que es fascinante, cuando analizamos las características de las células eucariotas, de las células de plantas y animales, nos damos cuenta de que todas las características que tienen las células o provienen de bacterias o provienen de virus. ¿Sí? Esto es realmente muy, muy importante y mucha gente no lo sabe. La mayoría de personas que han estudiado hasta un cierto nivel pueden entender o recuerdan que las mitocondrias parecen ser bacterias simbióticas dentro de las células, pero aquí estamos yendo mucho más allá. Estamos yendo a entender que las características de estas células o vienen de bacterias o vienen de virus, no vienen de ningún otro lugar. Los virus son muy importantes en el ecosistema tanto del mar como de la tierra, porque son ese sistema de comunicación, por ejemplo, entre las bacterias. Por eso yo les llamo los telegramas. Envían información codificada en forma de gen. Para que te hagas a la idea de qué tan ubicuos y cantidad inmensa de viruses hay por todas partes, en 1 litro de agua de la superficie del mar donde nos bañamos hay, agárrate, un promedio de 10.000 millones de virus diferentes. ¿Y para qué sirven todos estos virus? Obviamente tienen una función biológica. Sabemos que el mar es la base de la vida y de la cadena trófica. El plancton marino es la base de toda la cadena alimentaria. Y en el mar hay plancton y hay bacterias y hay algas y a veces por las condiciones se generan desequilibrios en ese ecosistema. De repente empiezan a sobrecrecer, a crecer en demasiado número una especie determinada, por ejemplo, de bacterias. Y entonces, ¿qué ocurre? Que vienen los virus. ¿Por qué? Porque el terreno se ha desequilibrado, hay un montón de individuos de una especie que están generando un desequilibrio en el sistema. Cuidadito a esto, lo repito. Hay demasiados individuos juntos en el mismo lugar generando un desequilibrio en el ecosistema. Y vienen los virus ¿a qué? A hacer que todo vuelva al equilibrio. ¿Y cómo lo hacen? Pues obviamente matando a aquellas bacterias que han sobrecrecido y que están impidiendo el equilibrio, porque de eso se trata la vida, de encontrar el equilibrio para todos. Estos virus se encargan de que todo esté equilibrado. Desintegran bacterias y algas que puedan estar en exceso, eso genera nutrientes para el agua, para el resto de seres vivos. Y alguien se puede preguntar, ¿y quién
controla a los virus. ¿Quién los mantiene a raya? El sol. Los rayos ultravioletas del sol deterioran los virus y entonces todo se mantiene en un perfecto equilibrio. Voy a repetir una vez más esa frasecita porque quizás a alguno le hace conectar con otras informaciones. En el mar, cuando hay un desequilibrio porque en un determinado lugar hay demasiados individuos en una población demasiado juntos generando un desequilibrio en el entorno, vienen los virus para que todo vuelva a estar equilibrado. Porque la vida se regula a sí misma y el propósito de la vida es la máxima expresión de la vida en todas partes, de todos los tipos de vida. Cuando vemos todos los estudios científicos publicados sobre lo que sabemos de los virus, nos damos cuenta de que los virus son absolutamente fundamentales para la construcción de la vida. Es más, otro dato absolutamente fascinante. La mayor parte del material genético de los genomas de animales y de vegetales está formado por virus endógenos. Esos trozos de información, eso que llamamos virus, a lo que le echamos la culpa de los males del mundo, está dentro de nosotros, es parte de nuestra información esencial. Nuestro genoma de plantas y animales está formado por virus endógenos que se expresan como parte de esos genes. Todo aquello que en su momento alguien tuvo la genial idea, valga el sarcasmo, de llamarlo ADN basura, eso son esos códigos de virus que tenemos dentro del cuerpo. Por cierto, que llamar ADN basura y considerar que el 80 o el 90, no me acuerdo qué porcentaje era del ADN, se considera basura, es uno de los máximos exponentes de la arrogancia científica y de la miopía mental de algunas personas. Esto es mío. Para que veáis qué importantes son, uno de los puntos que siempre ha sido un misterio para la biología es el desarrollo embrionario. Bien, pues sabemos que estas secuencias de virus son las responsables de que se forme la placenta, de que las madres gestantes tengan un sistema inmunológico diferente para precisamente proteger el embrión. Son las responsables del desarrollo embrionario, las secuencias de virus y también las proteínas fundamentales, esos ladrillos básicos que forman nuestras células. De todos los organismos eucariotas, los grandes, las plantas, los animales, si no vienen de bacteria, vienen de virus. Es decir, estamos hechos de eso. Estamos hechos de bacterias y de virus. Entonces, fijaros como aquí no hay nada al azar, no hay errores. No es que de repente yo voy por una calle y en la esquina con la otra calle viene un virus y me asalta. ¿Por qué? ¿Por mala suerte? No. No hay nada que tenga que ver con el azar, no hay nada que tenga que ver con el error. Los virus están ahí, están dentro nuestro, en forma inerte. Y en algún momento la célula los activa y los utiliza. ¿Para qué? Para sostener y mantener la vida. En el genoma humano hay entre 90.000 y 300.000 secuencias derivadas de virus. Son parte de nosotros. Pero sí es verdad, esos virus endógenos se pueden de repente activar y malignizar. ¿Por qué? Como consecuencia de una agresión al ambiente, al terreno. La naturaleza no es un campo de batalla, todo lo contrario, es una red viva, interconectada, donde todo está en equilibrio, donde todo tiene su función y donde cada uno es imprescindible para mantener la vida y poder continuar ese propósito de mantener la vida, toda la vida en todas partes. El tema es que estamos continuamente rompiendo las condiciones naturales por ignorancia, por miopía mental, por ambición, por arrogancia. Y entonces convertimos la vida en una batalla. Y entonces es cuando tenemos la resistencia bacteriana a los antibióticos. Por cierto, que la palabra antibiótico
es una de las palabras más horribles que existen, que literalmente significa en contra de la vida. Bien, a estas alturas me imagino que alguno de vosotros está echándose las manos a la cabeza. Bueno, algunos habrán desconectado ya hace rato, otros estaréis echando las manos a la cabeza porque lo que estoy diciendo es herejía. A otros os encajará perfectamente. Me atrevo a decir que aquellos de vosotros que estáis más en contacto con la naturaleza, con los animales, que os gusta salir al monte, esto lo encontraréis más sencillo, lo encontraréis más lógico, porque como es adentro es afuera y como es arriba es abajo. Y otros estaréis preguntando, bueno, ¿y entonces qué pasa con todas las enfermedades que son de origen vírico o que nos han dicho que son de origen vírico? ¿Qué pasa con las hepatitis? ¿Qué pasa con las enfermedades autoinmunes? ¿Qué pasa incluso con el cáncer? La pregunta es, ¿qué es la causa y qué es la consecuencia? ¿Son los microorganismos la causa de la enfermedad o son la enfermedad la causa de los microorganismos? En realidad ya lo he contestado antes. Cuando hay una agresión al terreno, la célula puede activar esos virus. ¿Será que tengo cáncer de cuello de útero porque he tenido virus de papiloma? ¿O será que tengo virus de papiloma porque el tejido del cuello del útero está intoxicado, estancado, agredido, dañado de una determinada manera y las células han puesto en marcha esos mecanismos llamados virus para intentar volver al equilibrio? Fijaros lo que estoy diciendo. Estoy diciendo algo que va absolutamente al revés de lo que nos han explicado todo el tiempo. Y utilizo la expresión al revés, que no en contra, porque no quiero ir en contra de nadie, simplemente quiero aportar un punto de vista diferente, que no es solo mío, que es de muchas personas que han hecho gran trabajo de investigación. Y que yo no estoy diciendo que todos los virus son buenos y que aquí todo es un mundo de airy fairy y de happy flowers. Yo no estoy diciendo que no haya patógenos, solo estoy diciendo que la parte patógena de los microorganismos es muy pequeña en comparación a todos los necesarios que son, y estoy diciendo que esa parte patógena solo se produce cuando hay una agresión al terreno. Entonces mi recomendación es, dejemos de estar mirando a los patógenos, dejemos de estar echándole la culpa de todos los males del mundo y considerarlos enemigos a los que hay que batir al precio que sea, y empecemos a mirar el terreno, empecemos a mirar el ambiente, empecemos a mirar ese ecosistema que está dañado, agredido, desequilibrado, porque si conseguimos equilibrar el sistema, la naturaleza se equilibra a sí misma. Y esos organismos que hemos considerado patógenos vuelven a recuperar su no patogeneidad. A estas alturas también alguien me podría preguntar, ¿y de dónde vienen esos virus que tienen secuencias mezcladas de cerdos, de aves, de humanos? Por hoy lo voy a dejar aquí porque yo creo que ya es bastante. Así que recuerda, el 90% de tus células son bacterias. Y del otro 10% que tú llamas humanos, todas las características y su genoma o viene de bacterias o viene de virus. Así que es un buen momento para replantearse a qué llamo yo y a qué llamo ellos y a quién quiero eliminar. Tanto bacterias como virus son la clave y la base para la vida. Los virus son como telegramas, trocitos de información a través de los cuales la Tierra se mantiene en equilibrio, y cuando el ambiente es agredido, estos microorganismos cambian su funcionamiento para ayudarnos a recuperar el equilibrio perdido. Eso sí, ¿qué pasa cuando el hombre, por miopía mental, por arrogancia, por ambición, por lo que queráis, crea nuevas secuencias genéticas, crea nuevos virus, recombina genomas, genera secuencias que no solo no son naturales, sino que tampoco sirven al propósito de mantener y equilibrar la vida? ¿Qué pasa cuando diseñamos secuencias para acabar con la vida? Os dejo esta pregunta para que la penséis de tarea. Que tengáis un día maravilloso.